Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Adornarán tu cabeza como una diadema, adornarán tu cuello como un collar. Hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no vayas con ellos. Vamos a orar una vez más. Padre, te damos las gracias por esta palabra y te pedimos que en este tiempo que estemos con nuestras mentes cautivas a tu palabra, que podamos entenderla, aplicarla en nuestro día a día. Quizás algunos de los que están aquí están escuchando estas palabras por primera vez y que realmente esta palabra sea como un reto, como un desafío para cada uno de nosotros. Que podamos poner en práctica la sabiduría que está aquí. Actúa, Señor, en mi vida con tu misericordia, con tu gracia y ayúdanos a comprender, a entender y a aplicar esto en nuestro cotidiano. Es lo que te pedimos. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Entonces, la primera cosa que dice aquí, proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Obviamente hay algunos proverbios que no fueron escritos por Salomón, fueron escritos por otros autores, pero la mayoría fueron él. Él era el hijo del rey David. Él fue preparado desde su niñez por su padre. Y David, como sabéis, era un grande rey, era un guerrero, construyó un reino. Y a pesar de esto, la cosa que más dijo a su hijo fue, él preparó a su hijo diciéndole, la sabiduría es lo principal. Salomón es el fruto de esta promesa divina en la vida, en su vida misma. Y después que David muere, un día Salomón está ofreciendo sacrificios a dioses extraños. No está sacrificando al Dios de Israel. Pero en este momento, él se duerme en este momento y tiene un sueño. Y en este sueño aparece el Señor y le dice, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que te haga? Y lo primero que Salomón dice es, Señor, yo quiero, y el principal que quiero es discernimiento para gobernar y discernir y distinguir el bien y el mal. Señor, yo necesito sabiduría. Sabiduría. Y entonces Dios dijo, y aquí en Primera de Reyes, no hace falta que abráis la Biblia, yo voy a leerlo aquí. En Primera de Reyes, capítulo de número 3 y el versículo 11 a 14, la respuesta de Dios a la petición de Salomón fue, ¿cómo has pedido esto? Y no larga vida, ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia. Voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente, como nadie antes de ti lo ha tenido, ni lo tendrá después. Además, aunque no me lo has pedido, te daré tantas riquezas y esplendor que en toda tu vida, ningún rey podrá compararse contigo. Si andas por mis sendas y obedeces mis decretos y mandamientos, como lo hizo tu padre David, te daré una larga vida. Dice Dios al rey Salomón. O sea, Salomón se convirtió en el rey más sabio y más rico que jamás haya existido. Y entonces ahí estamos en esta situación. Y luego después de esto podemos ver una situación un poco rara, como el rey también tenía un papel, un rol de juez en este tiempo. Y apareció delante de él dos prostitutas. Y estas dos prostitutas, las dos dijeron la misma historia. Las dos tenían, cada una de ellas tenía un hijo. Y lo que pasó fue que una de ellas, por la noche, estaba acostada y se giró por encima de su hijo y ese hijo se murió. Y lo que pasa es que las dos estaban delante del juez y pidiendo al juez que juzgase entre ellas, porque las dos decían, este es mi hijo, no, este es mi hijo, no, este es mi hijo. Y entonces el rey Salomón dijo, vale, llama al soldado
y que corte en el medio el hijo y va una parte para una y una parte para la otra. Y luego una de ellas dijo, no, por favor, entonces que se lo conceda a ella el hijo, no pasa nada. Y la otra dijo, no, que parten en el medio. Y luego el rey dijo, bueno, podéis dar el hijo a esta primera, porque verdaderamente es esta la mujer que tiene más amor por este niño y seguramente es su hija. O sea, actuó con sabiduría delante de una situación bastante difícil y complicada de juzgar. Y aquí vamos a hablar un poco hoy sobre sabiduría. Obviamente no podemos pasar por todo el libro de Proverbios porque hay mucha cosa para hablar, pero vamos a tocar algunos puntos y los más importantes aquí. Y si quieres tener sabiduría, como dice aquí el libro de Proverbios, inteligencia, prudencia, rectitud, actuar con justicia, equidad, saber enseñar a otros, es necesario, en primer lugar, lo que dice el versículo de número 7 del capítulo 1. El temor del Señor es el principio del conocimiento. O sea, quien no teme a Dios todavía no ha subido el primer escalón de la sabiduría, de la verdadera sabiduría. Pero ¿qué es el temor del Señor? Hay un comentarista bíblico que dice, Charles Heery, dice, reverencia que se expresa en sumisión a voluntad de Dios a través de un relacionamiento correcto con Él. Eso es una definición. Pero temer a Dios es amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Y Dios odia el pecado. Temer a Dios es no hacer nada que tú no lo harías si estuvieras delante de Dios mismo. Y la verdadera prueba, si nosotros realmente tememos a Dios o no, normalmente es cuando estamos solos. ¿Qué hacemos cuando estamos solos? Delante de los demás podemos usar máscaras, podemos vivir una vida muy bonita, podemos tener un estatus, wow. Pero la pregunta que debemos hacer es siempre esta, y temer a Dios tiene que ver con el hecho de que mismo cuando la gente no me está mirando, yo estoy seguro que Dios sabe de todo y Dios ve todo. Y entonces la verdadera prueba es esta. Es como que, por ejemplo, si yo como padre dijera a mi hijo, mira, tienes que hacer tu cama. Y luego le doy la espalda y me voy. Me voy a trabajar, me voy a algún sitio y le dejo ahí. Él puede pensar, mira, pero nadie me está mirando. Y puede, bueno, solo voy a distraerme un poquito aquí, jugando un poquito y tal. Y luego ya se le olvida y ya no hace la cama. O sea, en la ausencia de Dios, y cuando no tenemos esta visión de la presencia de Dios en todo tiempo en nuestras vidas, y que Él es mucho más grande que nosotros y que debemos temer a ese Dios, entonces todavía no estamos en el primer escalón de la sabiduría. Y hay cosas que nos hacen perder el temor a Dios. Es cierto que en nuestra vida muchas veces pecamos y nos arrepentimos, y gloria a Dios por esto, porque la Biblia dice que si pecamos tenemos un abogado junto al Padre, que es el propio Jesús. Cuando humildemente nos pedimos perdón a Dios y estamos arrepentidos y queremos cambiar nuestras vidas, la manera como actuamos en esta determinada situación. Pero hay momentos y hay cosas en la vida que muchas veces se pueden convertir en algo que la Biblia llama iniquidad. Iniquidad, ¿qué quiere decir? Un acto continuo de pecado consciente de parte de una persona y que no se arrepiente y que se acostumbra con ello y va y mete la pata, pero luego hay tal vez una tristeza en su corazón, pero no hace el compromiso de arrepentirse verdaderamente, que es cambiar el comportamiento, que es buscar ayuda, que es realmente cambiar la manera de actuar con la ayuda de Dios.
Ah, y Dios nos pide el verdadero arrepentimiento. Y el pecado entonces siempre llevará a una persona a la perdición, para la muerte. Pero es interesante. Y somos humanos, pecamos. Tú y yo metemos la pata quizás todos los días en alguna cosa, ya sea en pensamiento, en acción, en una actitud, a veces en omisión de alguna cosa. Pero cuando hablamos de las consecuencias, a veces no tenemos clara cómo funcionan estas cosas, porque todo lo que sembramos, la Biblia dice, vamos a cosechar. Así es con el pecado y así es con las cosas buenas, las cosas que hacemos para Dios o con Dios también, es verdad, pero las consecuencias no vienen inmediatamente. Entonces, por ejemplo, voy a hacer una dieta y empiezo hoy a no comer más dulce. Esto tengo que hacer de verdad. Entonces, tengo que crear la conciencia de esto, pero puede pasar 2 días y ya pienso, wow, ya quiero tener algún resultado de esto, ¿no? Pero no voy a tener resultado en 2 días, ni en 3 días. Quizás en, yo qué sé, 2 o 3 semanas más empiezo a notar algo en mi organismo, no sé. Pero las consecuencias tardan, los resultados buenos tardan. Y todo lo que hacemos, ya sea bueno o malo, vamos a cosechar. Lo que pasa es que hay un tiempo hasta que venga la consecuencia. Y este es nuestro problema, porque, por ejemplo, cuando pecamos, cuando hacemos algo malo, ¿vale? Cualquier que sea tu inclinación, porque todos nosotros tenemos inclinaciones, ¿sí o no? Sí, tenemos inclinaciones, sabemos, quizás algunos no, pero la mayoría de nosotros sabemos cuáles son nuestras inclinaciones, cuáles son las cosas que es más difícil para mí seguir, ¿no? Y cuáles son mis debilidades. Para algunos puede ser la mentira, para otros la envidia, para otros una mente impura, para otros puede ser arrogancia, orgullo, para otros puede ser la pereza, para otros puede ser la gula o alguna adicción. Y tú sabes, tú y yo sabemos, y muchas veces el pecado tiene lugar y tiene la compañía que tenemos. Hay algunos pecados que cometemos juntos y otros que preferimos hacerlo solos. Pero Dios está mirando todo, ¿no? Entonces, la consecuencia, lo que pasa es que la consecuencia, si yo peco hoy, en la mayoría de las veces mañana no voy a tener ninguna consecuencia, ni pasado mañana. Quizás en una semana no hay ninguna consecuencia y por esto puedo seguir pecando, pero esto se va acumulando y no voy notando en mi vida que las consecuencias vienen, en algún momento van a llegar y de manera muy fuerte. Y entonces nos damos cuenta que hemos estado pecando. Durante todo este tiempo el pecado va llevando a la muerte. Es como una bajada, pero una bajada no es tan íngreme se puede decir, más así, inclinada, perdón. Normalmente no es así, normalmente es así. Y por eso muchas veces no notamos. Eso es lo que el diablo hace. Hay un libro de C.S. Lewis, Cartas del Diablo a su sobrino. Recomiendo mucho, merece mucho la pena leer este libro. O Cartas del Diablo a su aprendiz, depende de la traducción. Que habla justamente esto, la manera que el enemigo va nos empujando poco a poco y va haciendo las cosas. Y así es nuestra vida. Y cuando no tenemos temor de Dios, muchas veces caemos en esto. Caemos en pecados, en cosas de nuestro día a día. Y hay cosas, si el diablo es tan mentiroso en nuestra vida que él te va a decir, mira, esto nunca vas a lograr vencer en tu vida. Pero esto es una gran mentira del diablo, una gran mentira del enemigo. Entonces la primera cosa que debemos hacer es temer a Dios. Pero hay un tiempo, un periodo entre plantar y cosechar. Llegará el tiempo en que va a pasar factura lo que estamos haciendo de malo. Y el apóstol Pablo dijo cierta vez en el libro de Romanos, lo que quiero hacer,
esto no lo hago. Y lo que no quiero, esto acabo haciendo. Algunos dicen que es realmente Pablo que está diciendo, otros dicen que Pablo está utilizando el yo lírico, que quiere decir, es como si estuviera personificando a una persona, no sé si podría ser, decir así, pero personificando, ¿no? Y diciendo, mira, esto es como muchas veces queremos algo y sabemos de cosas. Y nuestro mal como humanos es que muchas veces sabemos cosas. Y las cosas están aquí, sabemos las cosas de Dios, sabemos lo que es lo correcto. Pero mientras no ha llegado aquí, podemos pecar, podemos hacer las cosas malas. Si no amamos a Dios más que todas las cosas, este es nuestro problema. Existen los pecados y existe el pecado. ¿Cuál es el pecado? No amar a Dios sobre todas las cosas que generan los demás pecados. Entonces, cuando hablamos de esto, esta lucha interior dentro de nosotros, que entonces nos falta el dominio propio, que alguien va a predicar aquí específicamente sobre esto en esta serie que estamos. Y cuando nos falta el temor de Dios, dejamos que la carne prevalezca sobre el espíritu. Tenemos una lucha interior. Hay un montón de ideas de teólogos cómo pasa esta lucha, pero la verdad es que la tenemos. Y no importa cómo interpretas, tenemos esta lucha entre la carne y el espíritu. Y como dicen algunos, yo creo que esto es sencillo, pero es verdadero. Vence quien tú alimentas más, aunque seas cristiano, quizás estás en una lucha, hay una batalla en su mente, en su corazón, para realmente conseguir de ti tu atención. Por esto necesitamos orar, necesitamos clamar por misericordia. Y me acuerdo aquí del pasaje donde Jesús enseña a sus discípulos cuando los discípulos quieren saber, Señor, ¿cómo haces cuando estás orando? Porque debemos orar todo el tiempo. Cuando le preguntan a Jesús los discípulos y Jesús les enseña la oración que llamamos Padre Nuestro, no para repetirla, pero los elementos que hay ahí son importantes. Y uno de ellos dice, el pan nuestro de cada día, danos hoy. Y si necesitamos orar todos los días, no con estas palabras, ¿vale? Es los conceptos, los principios. También está ahí, y no nos dejes, ¿ok? ¿Qué? Caer en tentación. Estamos orando por esto. Tú estás orando por esto. Sabemos que caemos, sabemos que somos pecadores. Y debemos orar todos los días. Cuando Jesús estaba en el jardín de Getsemaní y estaba con principalmente 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, les dijo, mira, vamos a orar para que no entréis en tentación, ¿no? Y ellos estaban tan cansados, se quedaron dormidos, y por 3 veces Jesús vino y les encontró dormidos. Y muchas veces nosotros estamos dormidos y por esto caemos en tentación, porque no estamos dando toda la atención necesaria a nuestra relación con Dios por el medio de la oración y de la lectura de la palabra. Así que realmente cuando Jesús dice, ora para que no caigas en tentación, debemos tener esto como algo muy fuerte en nuestra vida. Entonces, en primer lugar, para tener sabiduría, debemos temer a Dios. Y quien teme a Dios, no tenemos tiempo, ¿vale? Aquí hoy para hablar mucho, pero quien teme a Dios quiere conocer, desea conocer más a Dios. Quien teme a Dios es humilde delante de Él, reconoce quién es. A mí me encanta, y yo sé que ya he dicho algunas veces aquí, pero la verdad es que me encanta la raíz de la palabra humildad, que viene del humus, que viene de la tierra, y que nos recuerda que somos polvo, que fuimos hechos del polvo de la tierra. La palabra humano, humildad, humus, homo sapiens, todo tiene que ver con tierra, todo que tiene que ver, y humildad quiere decir está en el mismo nivel del suelo. O sea, no ves a la gente ni
de abajo o mejor, de arriba para abajo, ni de abajo para arriba. Ves en el mismo nivel. Esa es humildad, es saber que somos humanos, estamos en el mismo nivel. Pero con relación a Dios es diferente. Él está en un nivel mucho más grande. Él es nuestro creador. Y ahí está la humildad. Vamos a hablar un poco más sobre ella al final. Y no solo esto, pero temer a Dios es deleitarse en su palabra, es buscar obedecerla, es odiar el pecado. Y los resultados de temer a Dios es, como ya hemos dicho, sabiduría. También el capítulo 1, versículo 33 va a decir, pero el que me obedezca vivirá tranquilo, sosegado y sin temor del mal. Seguridad, tranquilidad, viene de temer a Dios y de actuar con sabiduría a partir de ahí. Entendimiento, senso de justicia. El 14:27 de Proverbios va a decir que la sabiduría nos da larga vida. ¿Por qué larga vida? No es porque es mágica, es porque elegimos cosas, tomamos las decisiones basadas en cosas sabias. Y por esto nos alejamos de la muerte. Y por esto dice la Biblia que habla sobre larga vida para aquellos que tienen sabiduría. Pero también en 22:4 también va a decir que la sabiduría y el temor de Dios nos da prosperidad y nos da honra. Entonces, la primera cosa, el temor del Señor es el principio del conocimiento y debemos buscar temer a Dios en nuestras vidas. Si yo no temo a Dios, yo todavía no estoy en el primer escalón, que es el primer escalón para la sabiduría. Entonces, en segundo lugar, y aquí voy al final de lo que hemos leído, el versículo 10 dice, hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no vayas con ellos. Nosotros sabemos cuáles son nuestras inclinaciones, ¿verdad? Cuáles son nuestras dificultades, nuestras debilidades. Sabemos con quién y dónde tenemos más posibilidad de pecar. Pero cuidado con quién andas. Cuidado con quién caminas, con quién comparte el pan, digamos, ¿no? Quién es tu compañero. Por eso, ojo, porque el evangelio es para todos y Dios nos manda evangelizar a todos. Pero Dios no nos dijo en ningún momento que tienes que ser amigo de todos, que tiene que tener amistad con todos. Nosotros somos la suma de las personas con quien caminamos, con quien pasamos tiempo. Y tú eliges quién te acompaña. Y esto es muy difícil porque tenemos una tendencia natural de querer ser aceptados por la gente. Y tenemos el famoso miedo del rechazo. Tenemos la famosa necesidad de aceptación de la gente. Y muchas veces en esa necesidad de aceptación podemos temer más a los hombres que temer al propio Dios. Y entonces Proverbios capítulo 13, versículo 20, este es un versículo que quisiera leerlo, 13:20, va a decir, el que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. No ceder a los pecadores, esta es la segunda cosa. Y la tercera cosa es que tenemos muchas dificultades con relación a esto, pero mira lo que dice el versículo 8 y 9. Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Adornarán tu cabeza como una diadema, adornarán tu cuello como un collar. Podríamos hablar no solo de padres y madres. Yo no sé si has tenido un padre o una madre bendecido o no, pero quizás sí, y puedes tomar esto como algo verdadero para tu vida. Pero podemos ampliar un poco más y pensar en líderes espirituales, en un mentor, en un amigo verdadero. Podemos decir, o quizás el marido, o quizás tu esposa. Y nosotros, como maridos, muchas veces, la verdad es que
deberíamos escuchar más nuestras esposas, ¿verdad? ¿Sí o no? Ah, muchas veces lo que pasa es que no las escuchamos y los consejos y muchas cosas que nos dicen y muchas veces metemos la pata y luego pensamos, debería haber escuchado, pero no, digamos, intentamos no hacer de desentendido, ¿no? Así, pero la tercera cosa que quisiera decir de obtener sabiduría en nuestra vida es amar la reprensión. Amar la reprensión. Y esto no es fácil. O amar la disciplina. Esto no es fácil porque es un camino difícil. No es fácil escuchar una corrección. No es fácil escuchar, mira, no es este el camino, es este otro. Entonces, ya sea de un amigo, de un mentor, quien sea, no es fácil aceptar la corrección de alguien, pero cuanto más rápido aceptamos una reprensión sana que es hecha de forma correcta, más rápido vamos a crecer espiritualmente, a madurar. Muchos de nosotros corremos en la vida y queremos crecer y queremos madurar en la vida en todos los sentidos, pero muchas veces estamos corriendo en el mismo sitio. ¿Por qué? Porque no nos olvidamos de escuchar las reprensiones, los buenos consejos que nos dan, las correcciones de ruta que nos dan y que nos dicen, mira, si vas por este camino mejor, es ahí. Entonces hay personas que saben exactamente en qué se está equivocando y pueden ser, en qué mejor, nos estamos equivocando y pueden ser las personas que Dios usa para mostrarnos el verdadero camino. Sabes que tú y yo no tenemos visión 360 grados. Hay personas, hay cosas en mí que quizás yo no me doy cuenta, pero quizás vosotros o mi esposa, sobre todo ella, que me conoce mucho más que vosotros en casa, y tiene la visión de cosas que quizás yo no me doy cuenta. Hay áreas en nuestras vidas que solo el otro puede mirar, puede ver. Nuestros ojos están hacia adelante, ¿vale? Dios nos hizo con ¿cómo se dice? Este físico, esta anatomía, apariencia, propositalmente, ¿no? Hoy tenemos las selfies y todo, ¿no? Pero para mirar a los demás y para ayudarnos mutuamente, porque este es el crecimiento que tenemos. Si no tenemos a alguien que podemos prestar cuentas de nuestra vida y confesar nuestros pecados, entonces deberíamos buscar, ya sea un pastor, un amigo honesto que puedes confiar, leal, que pueda decir, mira, yo he pecado, yo abro mi corazón. Y esto es tan bonito, porque esto nos ayuda, porque hay pecados en nuestra vida que solo cuando confesamos estos pecados es que podemos dejar. Podemos confesar a Dios. No tenemos la práctica de tienes que confesar a un pastor o tienes que no. Pero, según dice el libro de Santiago, también dice, confesad vuestras culpas unos a los otros para que seáis curados. Somos perdonados cuando confesamos nuestra culpa a Dios, pero si queremos ser curados de pecados recurrentes en nuestras vidas, necesitamos tener a alguien, compartir con alguien, orar con alguien y que esta persona nos acompañe y que esté con nosotros. Es claro que cuando hablamos de consejos, no siempre recibimos buenos consejos, ¿verdad? No es siempre así. Tenemos que tener las personas correctas y buscar buenos consejos. Y a veces queremos y vamos a tener caminos en la vida que va para caminos puntos totalmente diferentes, A o B. Y
buscamos amigos y preguntamos, yo estoy con esto y necesito, y este amigo dice algo y luego otra persona dice otra cosa, y la palabra final no es de esta persona, no es de la otra persona, es de tu momento con Dios cuando estás orando y estás buscando, Señor, yo he escuchado esto, y quiero que tú me confirmes cuál es el camino, cuál es la decisión que tengo que tomar. Y luego la Biblia dice que la paz del Señor es el árbitro, es el juez en nuestros corazones y sentimos paz en las decisiones que tomamos con sabiduría. Así que amar la reprensión es el camino más rápido para madurar en la vida, para avanzar en la vida. Y hay algo interesante que está en Proverbios capítulo 9, versículo 1 al 12, 9, 1 a 12, que dice así: la sabiduría, aquí hay una personificación de la sabiduría. La sabiduría construyó su casa y labró sus 7 pilares. Preparó un banquete, mezcló su vino y tendió la mesa. Envió a sus doncellas y ahora clama desde lo más alto de la ciudad: vengan conmigo los inexpertos, dice a los faltos de juicio. Vengan, disfruten de mi pan y beban de mi vino que he mezclado. Dejen su insensatez y vivirán. Andarán por el camino del discernimiento. El que corrige al burlón se gana que lo insulten. El que reprende al malvado se gana su desprecio. No reprendas al insolente, no sea que acabe por odiarte. Reprende al sabio y te amará. Instruye al sabio y se hará más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Por mí aumentarán tus días. Muchos años de vida te serán añadidos. Si eres sabio, tu premio será tu sabiduría. Si eres insolente, solo tú lo sufrirás. Mira que el contrario de la sabiduría, aquí habla de la necedad o podríamos decir locura, ¿no? Y aquí tenemos una alegoría donde tanto la locura cuanto la sabiduría presentan un banquete delante de nosotros. Y el necio, o el loco, o el necio, se cree el centro del mundo. Se ve como el dueño de la verdad. Jamás acepta críticas. Y tiene dificultades de oír consejos. Este es el necio. Es vengativo. Guarda rencor eterno en su corazón. Se burla de las cosas que no entiende. Se utiliza del insulto y de la humillación como arma de defensa. Y es intolerante con el error, pero no con su propio error, pero sí con el error ajeno. Y al contrario, el sabio, como dice el libro de Proverbios, escucha, observa con atención, acepta consejos y reprensiones hechas con amor, analiza los hechos antes de tomar una posición. No es de aquel que escucha algo y ya empieza a chismear. Prefiere ser guiado por la sabiduría y no por sus propios impulsos. No es precipitado. Cuida mejor de su salud y no se entrega a las adicciones. Y aquí estaba hablando con Priscila y a veces por el hecho de ser más, entre comillas, ¿vale? Flaquito. como pero eres muy flaquito, pero ¿cómo? Pero me gusta el dulce. Y hemos hablado estos días, mira, necesitamos hacer algo, tú y yo. Necesitamos hacer algo con nuestra alimentación. Porque la verdad es que, mira, a veces no tenemos la gula como un pecado tan grande, ¿verdad? La gula es un pecado. A veces pensamos, no pasa nada, exageré un poquito aquí, pero la gula muchas veces puede ser la madre de otras adicciones. Es el Dios del vientre. Es cuando mis impulsos más primitivos van para afuera, ¿no? Y nos resulta más difícil ayunar. Y ayunar es una buena manera de combatir este pecado de la gula, de las dificultades que tenemos con algunas adicciones en nuestras vidas que
son más difíciles. Ah, entonces, el sabio no alimenta el odio, el rencor, sabe perdonar, o por lo menos empieza el camino del perdón. Está en el camino del perdón. No es fácil perdonar, pero que debemos trillar este camino. Lleva en serio sus responsabilidades y busca hacer la voluntad de Dios. Podríamos estar toda la tarde hablando sobre tantas cosas que el libro de Proverbios habla, pero voy a dejar para mis amigos, mis hermanos ahí que van a predicar los próximos domingos con temas específicos. Y finalmente, debemos recordar que el libro de Proverbios solo, ¿vale? Por favor, no vamos a editar esto y decir, no estoy hablando que la Biblia es insuficiente, ¿vale? Pero el libro de Proverbios solo no es lo suficiente para salvarnos, es toda la Biblia. No es lo suficiente para enseñarnos el camino de salvación, pero apunta para el camino de salvación. Y entonces me acuerdo de 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 y adelante. Y vamos a decir algo muy interesante, que la sabiduría de Dios es diferente de lo que los hombres llaman sabiduría. La sabiduría de Dios es diferente. Vamos a leer lo que dice en primera carta de Pablo, del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, el versículo 18. Que va a decir así: ciertamente, la ira de Dios viene, o mejor, no, estoy en Romanos, perdón. 1 Corintios 1, 18. Me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Y sigue diciendo: muchos de vosotros que me estáis escuchando, dice a los corintios, no vinieron de una cuna noble. Muchos de vosotros no sois ricos, no sois personas importantes, porque Dios elige aquello que no es para avergonzar aquello que es. Dios elige las cosas locas, débiles y muchas veces despreciadas del mundo, justamente porque esta es su especialidad. La sabiduría viene de aquellos que se humillan, de los humildes. La humildad es ahí, y reconocer y temer a Dios y tener esta humildad es sí el primer escalón. La sabiduría no necesariamente sigue una lógica humana. Es algo interesante, porque miramos la Biblia y Jesús nos dice: ama y ora por sus enemigos o por aquellos que te persiguen. Y también dice: ¿quién está dispuesto a perder su vida por mi causa? Este sí la salvará. Quien es manso es hijo de Dios. Quien se humilla y reconoce sus pecados, tiene sus pecados perdonados y a su debido tiempo va a ser exaltado, dice la Biblia. O sea, tenemos muchas cosas. Creemos en un Dios que vino al mundo, se encarnó, se hizo hombre como nosotros, nació de una virgen, murió. El Hijo de Dios mismo murió
humillado, entre comillas, en una cruz. Y esto es locura, que el Hijo de Dios haya muerto de esta manera. Es que nosotros ya sabemos el final, ¿no? El spoiler, podemos leer la Biblia, ya sabemos qué va a pasar. Pero locura es saber que Jesús resucitó al tercer día, que ascendió a los cielos después de 40 días. Y luego después de 10 días que ascendió al cielo, Dios derramó de su espíritu y repartió su vida, digamos así, a aquellos que creían en Él, que estaban orando y que estaban buscando a Dios. Y nosotros, y la iglesia es su cuerpo hoy. Son cosas interesantes, es místico en un determinado sentido de la palabra, ¿vale? En el sentido de que somos el cuerpo de Jesús aquí, representantes de Cristo. Por eso decimos cristianos. Y estamos viviendo algo increíble y que muchas veces puede parecer locura para los que están y que aquellos que no conocen a Dios y que rechazan las cosas de Dios. Pero sí que para nosotros es sabiduría. Sabio es aquel que teme a Dios. La sabiduría verdadera se desarrolla en esta relación viva, íntima con Dios por medio de Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Cristo es la sabiduría de Dios. Cristo estaba con Dios en el comienzo, cuando la Biblia dice que el mundo fue creado por medio de la palabra, y Juan va a decir que la palabra era el propio Jesús. Entonces estamos hablando de alguien que es la sabiduría encarnada mismo. Es el Dios con nosotros, es Jesús. Conoce a Jesús, desarrolla esta amistad con Jesús, con Dios. Y entonces estamos en el camino de la sabiduría. Déjate ser guiado por el Espíritu Santo. Finalmente, bueno, para finalizar quisiera solo leer el versículo de Santiago capítulo 1. Versículo 5, que muchos ya lo conocéis. Santiago 1, versículo 5, que dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. El sufrimiento en la vida es inevitable. Vas a sufrir, voy a sufrir, ¿no? Pero hay sufrimientos que son evitables, que son aquellos que dependen de nuestras decisiones. Y el libro de Proverbios nos ayuda a elegir bien cosas. Tenemos A, tenemos B. Y muchas veces somos necios, elegimos cosas. Y muchos de nosotros, y yo el primero, ya hice esto. Cuando, por ejemplo, tengo el camino A y el camino B, y en vez de orar, elijo el camino A. Y luego, para ser espiritual, le pido a Dios que bendiga, Señor, bendice este camino. Y no oro antes porque tengo miedo que Dios no elija mi camino, porque yo creo que yo soy más sabio que Él. Así hacemos en nuestras vidas, ¿verdad? Que Dios nos ayude a que hay algunos sufrimientos que son evitables. Y el libro de Proverbios nos ayuda a elegir bien. Que Dios te ayude, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude en Jesús, en esta relación con Dios, por medio de Jesús, con el impulso del Espíritu Santo en nuestras vidas. Podamos vivir una vida de calidad, una vida bendecida, una vida bien vivida, una vida sabia. Vas a sufrir, puede incluso pasar tragedias. Las cosas que no, hay sufrimientos que no tienen nada que ver con nuestras elecciones en nuestra vida, que tanto a creyentes cuanto a no creyentes van a pasar, dice el libro de Eclesiastés. Pero hay sufrimientos que vienen de malas elecciones, y podemos pedir a Dios y empezar clamándole, Señor, ayúdame. Yo quiero amarte por encima de todas las cosas. Vamos a cerrar nuestros ojos y tener un tiempo de oración. No sé qué Dios está hablando a tu corazón en esta tarde.
quizás alguna palabra en específico, algo que tengas que dejar, algo que tengas que renunciar, alguna adicción, algo, un mal hábito que tienes en tu vida que te está estorbando y que sabes que nunca vas a madurar, nunca vas a crecer mientras esté con esto. Pero Dios te presenta hoy el camino de sabiduría, que es el propio Jesús. Y cuando entras por la puerta con Jesús y cena con Él y come con Él y tiene intimidad con Él, empieza a tener temor a Dios. Y todo lo que haces empieza a pensar si esto está agradando a Dios, si no está agradando a Dios. Toma decisiones prácticas. Dile a Dios: Señor, yo quiero dejar esto. Ayúdame. Señor, ayúdame a temer más a ti. Padre, te damos las gracias por esta palabra, Señor. Señor, es tan difícil. Muchas veces somos necios en nuestras decisiones. Muchas veces, Señor, elegimos algo y después pedimos que tú bendigas lo que elegimos, cuando deberíamos antes pedirte a ti, Señor. Señor, ayúdame a elegir. Pero no solo esto, Señor, en el día a día, cuando recibimos una palabra que no nos gusta, cuando estamos en el medio de algo que no nos gusta en nuestra familia, en nuestras relaciones, ¿cómo actuamos? Si estamos siendo sabios o si estamos respondiendo de la misma manera que los demás. Señor, ayúdanos a actuar con sabiduría. Danos sabiduría, Señor, para que realmente podamos seguir a ti y tener una relación viva, personal contigo. Y por lo menos, Señor, evitar sufrimientos innecesarios en nuestra vida, de corrientes de pecado, de cosas que, Señor, que hacemos por impulso, por estos malos deseos de nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a abandonarlos por completo. Tú eres nuestro Dios. Ayúdanos, Señor, a no caer en tentación. Ayúdanos, Señor, a que realmente podamos desarrollar una vida de oración y lectura bíblica diaria. Que podamos ayunar, que podamos caminar contigo, que podamos, Señor, ver el extraordinario de Dios viviendo en pasando, Señor, en nuestras vidas, pero que antes de esto, Señor, ayúdanos a vivir el ordinario. Señor, que aparte de nosotros el deseo de ver tu extraordinario antes que vivamos el ordinario de Dios en nuestras vidas, en nuestro cotidiano, y que hagamos lo que tenemos que hacer. Ayúdanos. Es lo que te pedimos de todo nuestro corazón, Dios. Nos humillamos delante de ti y te pedimos, Dios, tú eres nuestro Dios. Perdónanos, Señor. Cuán sucios nos encuentras muchas veces, Dios. Oh Dios, perdónanos. Derrama, Señor, de tu sangre perdonador sobre nosotros. Que estos pecados no se conviertan en iniquidad, pero que sí, Señor, podamos vivir una vida que te agrada y a partir de ahí vivir una vida con sabiduría. Es lo que te pedimos. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén.